Somos mamíferos, somos los mamíferos. Gracias a la leche de nuestras madres, gracias a que somos mamíferos, hemos logrado poblar la Tierra. Desde sitios completamente distintos unos a otros. Hemos poblado lugares desérticos donde apenas se puede sobrevivir, y eso es debido a que en los primeros meses tomamos leche de nuestras madres y estamos perfectamente hidratados gracias a esa leche. Pero hemos poblado también lugares inhóspitos en el norte de nuestra tierra, donde gracias a la leche de nuestras madres y a estar bien tapaditos, sobrevivimos también. La lactancia materna es la forma normal y natural de alimentar a las crías del ser humano. Dicho así, lo que ocurre es que tenemos una visión muy reduccionista de la lactancia, porque pensamos en alimento físico. Y la lactancia materna no es solo eso, la lactancia materna es muchísimo más. En realidad es la forma que tiene el mecanismo de la naturaleza para garantizar el óptimo desarrollo de la cría del ser humano a todos los niveles, a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Hay gente que no se lo cree, pero los niños cuando nacen saben mamá, instintivamente. Las madres no sabemos instintivamente colocar al niño al pecho, pero los niños sí. Y existe una cosa que se llama agarre espontáneo, que es muy sencillo. Cuando nace el niño, si tú lo colocas sobre el vientre de su madre, él, mediante sus reflejos, poquito a poco es capaz de ir avanzando por el vientre hasta que llega al pecho de su madre y se engancha. Generalmente ese agarre suele ser muy bueno. Y todas las asesoras sabemos que cuando el agarre es bueno, vamos a tener muchos menos problemas de lactancia. O al revés, la mayoría de los problemas de lactancia vienen causados por un mal agarre. Por tanto, es súper importante que el primer agarre del niño sea correcto. Además, también se ha visto que cuando un niño nace, lo primero que entra en su boca va a crear impronta, crea como un patrón en su boca. Entonces, ¿qué queremos que entre en la boca del niño lo primero? ¿Una sonda o un pecho? Pues evidentemente es muchísimo mejor que entre el pecho de su madre, que ya habrá tiempo para meter la sonda, hacer el test de Apgar o lo que haya que hacer. Cuando hablamos de succión afectiva, hacemos referencia a un tipo de succión que no es la que da alimento físico al bebé, como hemos dicho. La lactancia materna no es solo alimento físico, es alimento emocional también, y el bebé muchas veces satisface esa necesidad emocional a través del pecho. Es decir, puede que el bebé succione de una forma en la que consigue transferencia de leche y se está alimentando físicamente, y muchas veces se queda en el pecho de su madre succionando de otra manera sin que sea porque le da alimento, que es lo que muchas veces se dice que cuando se dice que te está usando de chupete, que se está acostumbrando a estar encima de ti, que es vicio, ¿no? Que se dice también que es vicio, y simplemente es porque es muy importante ese tipo de succión, además a nivel neurológico del bebé, porque desarrollar todos los reflejos son muy importantes para su desarrollo, a nivel de producción de la madre también, para mantener esa producción, y simplemente porque ahí el bebé está a gusto, está con su madre, tiene consuelo, se quiere dormir. Además la succión tiene un efecto relajante sobre el bebé, y la leche misma tiene un componente que les ayuda también a conciliar el sueño, y bueno, pues por muchísimos motivos. Es decir, esa idea reduccionista que tenemos de la lactancia de que eso es alimento físico, tenemos que desmitificarla porque va mucho más allá, y por eso se acuñó el término de succión afectiva. En el siglo XX también, a lo largo del siglo XX, asistimos a un fenómeno curioso, que es que el parto, una actividad que en las humanas no es una actividad aislada. Los animales normalmente paren ellos cada uno a su bola, ¿no? Tú ves una vaca y la vaca no está todo el rebaño allí diciéndole venga, venga, que lo estás haciendo bien, ¿no? La vaca está sola, ¿sabes? Pero en las mujeres, al haber una cierta distocia, una cierta dificultad en el parto, han buscado desde tiempo inmemorial, desde antes que hubiera historia, se sabe que buscaban a otras mujeres que sabían ayudar, ¿sabes? Eran pues las matronas, las comadronas, las llevadoras que llaman en Cataluña, o a mí me gusta mucho el nombre de los franceses les llaman a estas mujeres la sage-femme. La sage-femme es la mujer sabia, la mujer que sabe, ¿sabes? Entonces se han apoyado, y salvo raras excepciones, las mujeres paren ayudadas por alguien, están acompañadas por otras mujeres que les ayudan. Pero a lo largo del siglo XX las mujeres empiezan a ir a hacer sus nacimientos en los hospitales,
y es un fenómeno curioso. Yo soy de la última generación que nací en casa. Ya mis hermanos también un poco más pequeños, pero ya a partir de los años 70 todo el mundo nació en hospitales. ¿Y quién estaba en esos hospitales? En esos hospitales estaban esos médicos que escribían tratados de lactancia materna que eran todos falsos. Cuando nace un bebé, en el momento del expulsivo, se establece y se crea un escenario bioquímico, además que ya no es solo emocional, sino que es algo físico real. Hay un pico de oxitocina en el cerebro del bebé, hay un pico de oxitocina en el cerebro de la mamá, el más alto que van a tener entre ellos dos juntos en toda su vida, y que es un mecanismo también de la naturaleza, es muy sabia y no deja nada al azar, para que mamá y bebé se enamoren cuando se encuentren. ¿Qué se consigue así? Pues que la mamá no quiera separarse nunca de su bebé, y es una forma de mantener, de garantizar la supervivencia de la especie, de que las mamás en un momento dado no abandonen a sus bebés. Esto, por ejemplo, es muy evidente en los animales, que cuando nacen las crías, si alguien interfiere en ese momento, las madres incluso rechazan a sus crías y esas crías pueden estar condenadas a morir. En nuestra especie afortunadamente no pasa, porque el vínculo es más que un momento solo puntual, que también existe, es también luego un proceso y lo podemos restablecer. Nuestra especie tiene esa suerte, y tiene esa suerte porque si realmente nos comportáramos como otros mamíferos, teniendo en cuenta cómo se interviene en cualquier proceso, tanto el parto como la lactancia, cualquier proceso relacionado con la sexualidad de la mujer, pues nuestra especie igual ya se habría extinguido hace mucho tiempo. Entonces el apego además es muy importante porque nuestras crías son crías muy altriciales, son muy dependientes. Nuestra especie tiene el cerebro racional, ¿no? Un cerebro muy grande que necesita mucho tiempo para desarrollarse, entonces nuestras crías necesitan mucho tiempo de infancia y de dependencia de su madre. Que al contrario de lo que se ha hecho creer siempre, ¿no? Que venimos de una cultura de desapego muy grande, donde prácticamente no podías ni tocar a tu bebé para que no se malacostumbre, dormían en otra habitación, si llora no le puedes coger, se daba mucho más el biberón porque cuanto menos contacto mejor, y vamos totalmente en contra de nuestra naturaleza. Es decir, el ser humano, el bebé, lo primero que necesita una vez nace es estar encima de su madre, es cogerse, lo que espera, todos sus reflejos lo que le sirven para dirigirse al pecho de su madre, y digamos que el pecho de su madre es su hábitat natural, en realidad. Es donde más tiempo necesitan estar, sobre todo los primeros meses y luego durante muchos años de infancia, porque cuanto más, una etapa más alta de dependencia pasamos, luego somos niños o adolescentes más autónomos para luego ya devenir en adultos realmente independientes. Si lo hacemos al revés, si pasamos por nuestra etapa más dependiente, los obligamos a no mantener contacto, esa sensación de desamparo les genera al final tal desconfianza que luego devienen en adultos muy, muy dependientes, altamente dependientes de otras personas y con una gran desconfianza. Hay muchísimos mitos de lactancia y están muy extendidos, incluso por el personal sanitario que los sigue extendiendo. No se sabe muy bien de dónde vienen ni por qué siguen aquí, pero lo cierto es que ahí están. Los más habituales pueden ser, por ejemplo, poner horarios a la lactancia, decir esto de que hay que dar el pecho durante 10 minutos y cada 3 horas. La mayoría de los niños maman mucho más de 10 minutos y piden mucho antes de las 3 horas. Pero no importa, ese mito está súper extendido y hay gente que lo cumple a rajatabla. El mito de que hay leches que no son de buena calidad. Madres que se sacan leche ven que es así como muy aguada y tienen dudas. La leche tiene que ser aguada porque en su gran mayoría es agua, ¿no? Sirve también para hidratar al bebé, no solo para alimentarlo. Hay mitos que hay familias que no tienen leche. En mi propia familia existía ese mito. Cuando yo iba a ser madre me decían, bueno, a ver si puedes dar la teta porque en nuestra familia no tenemos leche.
Y dice, jolín, qué más fuerte, ¿no? ¿Cuánta gente hay hoy en día en nuestra sociedad que no tiene leche? No tiene ningún sentido cuando lo piensas de forma racional, pero es así. Muchísima gente cree que no tiene leche, de forma hereditaria además. También hay muchas personas que creen que no pueden tomar ninguna medicación por el hecho de dar el pecho, y esto tampoco es cierto. La mayoría de la medicación que pueden tomar unas madres va a ser compatible con la lactancia y la va a poder tomar. Que si la madre está enferma no puede dar la teta, que tampoco tiene sentido. Que si el niño está enfermo no puede dar la teta, que es justo al revés. Cuando el niño está enfermo es cuando más pecho va a pedir, porque se va a recuperar antes. También está el mito de que los niños que duran mucho en su lactancia o que maman siendo mayorcitos, de estos niños que ya andan y hablan y tienen dientes, que van a ser más dependientes de su madre o que van a ser más malcriados, y esto tampoco es cierto y se ha demostrado científicamente. En fin, mitos muchísimos tenemos y cada día salen nuevos. Depende de dónde vivas, tus mitos van a ser unos o van a ser otros. Yo, por ejemplo, que me relaciono con muchísima gente del otro lado del mundo, ¿no? de México, Chile, Colombia, Venezuela, y me cuentan unos mitos que a mí me sorprenden mucho porque en España nunca se habían escuchado y ahí se los creen a pies juntillas. Es también el entorno social, ¿no? Es como que cuando te dedicas a defender la lactancia, es como que eso, que la tienes que defender, es como que la lactancia es culpable de todo lo que pasa. Si un bebé engorda, si no engorda, si todo lo que ocurre, la lactancia es culpable hasta que demuestre lo contrario, cuando tendría que ser al revés. Es decir, la lactancia materna es lo normal, ¿vale? Y lo demás tendría que ser lo que genere problemas. Entonces, en realidad es una lucha constante, es una pelea constante con los profesionales de la salud, que son los que se dedican realmente al final a transmitir mitos, porque como ellos además tienen una carga de poder en ese sentido, porque son una figura sanitaria importante, las mamás confían plenamente en lo que te dice un profesional de la salud. Entonces, claro, si ellos transmiten información que no es cierta y que va en contra de la lactancia, pues pelear contra eso también es muy difícil, muy difícil. Cambiar la mentalidad a nivel general, social, profesional, sanitario, a todos los niveles, es una tarea muy dura, es duro. Bueno, una de las mayores contribuciones a la destrucción y confusión de la cultura natural de la lactancia materna que había habido todos los tiempos es el establecer horarios para la alimentación de bebés, ¿no? Las mujeres romanas no llevaban relojes de sol para saber cada cuánto dar pecho, y de hecho nunca se había dado pecho ni cada 2 horas, ni cada 3 horas, ni cada nada. Se daba pecho, pues lógicamente tú tienes una criatura que de repente reclama y dice, pues le das pecho y deja de armarte una gresca, ¿no? Entonces se había dado siempre pecho a voluntad de los bebés, más o menos. Y también es verdad que a veces a voluntad de la madre. La madre puede estar un momentito ocupada, se espera un poco, pero en cuanto puede le da pecho. Entonces no había horarios para la alimentación natural, para la lactancia materna, jamás los hubo. Pero claro, cuando llegamos al siglo XIX, este siglo de tanta ciencia y tal, y llegamos a la medicina científica, era necesario establecer una pauta o establecer unos métodos, decir, a ver, aquí cada cuánto se mama, o cada cuánto, porque ya no se mamaba, sino cada cuánto damos los biberones de estas leches maravillosas que hemos hecho. Y quieras que no, tuvieron que mirar qué hacían las madres que daban pecho. Pero como eran grandes científicos, no les preguntaron, ¿usted cada cuándo? Porque si lo hubieran preguntado, las madres dicen, yo, pues cuando pide y ya está. Muchas veces los niños iban al brazo tal, y hacen eso de pasárselos delante y darles pecho y otra vez para atrás, ¿no? Entonces no lo preguntaron, hicieron encuestas científicas, que es lo que toca a esa edad, ¿no? Entonces hicieron grandes encuestas preguntando, ¿usted cuántas veces le da pecho al día? Y uno decía, ni lo sabían, ¿eh? Pero decía, porque no lo contaban las madres, pero había algo que decir, ¿no? Y decía, pues yo 8, o yo 9, yo 12, yo 14, yo 6. Y hicieron una encuesta científica y averiguaron todas las respuestas de las madres. Lo sumaron, dividieron por el número de mujeres encuestadas y les salió que de media las mujeres daban de mamar unas 8 veces al día. Y como 24 dividido entre 8 da 3 y sobran 0, dijeron, se les dará biberón cada 3 horas a estos niños. Y ese cada 3 horas caló tan profundamente en la población occidental que en estos momentos los que se mueven en los mundos de la lactancia materna saben muy bien que no es verdad, que la lactancia se da pues cuando el niño reclama y se acaba la historia. Y hay que comprender que muchas de las informaciones erróneas que estaban dando los profesionales de salud hace décadas
no las daban en cuanto médicos o enfermeras, sino simplemente eran un reflejo de la sociedad. Es decir, en la Facultad de Medicina yo creo que nunca nos han enseñado el pecho se da 10 minutos cada 4 horas, ni lo contrario. Y nunca nos han enseñado no te metas al niño en la cama, o no lo coges en brazos que se malcría, o siéntalo en la silla de pensar. Esas cosas no forman parte de los conocimientos que debe tener un médico o una enfermera. Nosotros en la Facultad de Medicina estudiábamos el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Las mamás nos preguntaban cosas que no eran de médico. Las mamás nos preguntaban si al niño hay que hacerle caso cuando llora o no, o si la ropita del bebé se lava a mano o a máquina, o si se puede poner lejía o no se puede poner lejía, o si el puerro es fuerte o no es fuerte para el caldito, y esas cosas que un médico jamás ha estudiado ni le han preocupado, pues intentábamos contestar más o menos por vox populi, ¿no? Esto lo que hace todo el mundo. Entonces había médicos que te decían este niño se queda con hambre, tu leche no alimenta, lo mismo que te lo decía tu suegra y tu peluquera. A medida que la sociedad va cambiando, también va cambiando pues, este conocimiento general de muchos médicos y enfermeras, su experiencia personal, lo que han ido viendo. Al principio nos costó un poquito arrancar porque les cuesta coger un poquito de peso al ser 2 y tal. Enseguida te meten lactancia mixta, tú que sabes poco. Bueno, aunque yo soy enfermera, yo iba con muchos puntos ya, pero los cimientos tambalean aún así. Los cimientos tambalean. Entonces fue bastante duro. Lo de la lactancia mixta enseguida y por suerte sí que tuve un pediatra y unas enfermeras en el centro de salud increíbles que siempre que iba, no te preocupes, ya verás, tú sigue, que es lo mejor que puedes hacer. Entonces ahí tuve un apoyo bastante grande porque la familia sí te apoyan, pero siempre tienen, es que no sube de peso, es que... Como hay mucho desconocimiento de lo que realmente implica la maternidad, no hay profesionales que tengan realmente una formación adecuada para poder acompañar todo ese momento y a nivel social igual. Entonces socialmente con lo que te encuentras es que te transmiten la idea de como de que tú lo estás haciendo mal. Bueno, yo soy médico y durante la carrera de medicina, no había llegado a terminar, me quedé embarazada de mi primera hija, que ahora tiene 11 años, y no tenía ni idea de lactancia. Durante la carrera no nos explican absolutamente nada, solamente son 6 años de medicina y lo que aprendimos de lactancia fue solamente 1 hora durante la asignatura de pediatría en la que sobre todo se comentaba la composición de la leche materna, era lo que más estudiábamos. Yo creo que estudiábamos eso porque era una típica pregunta de examen tipo test para pillar, no porque realmente fuera útil y nada más. Entonces en esa situación pues yo me quedé embarazada, tuve a mi hija y durante el embarazo me había informado un poco y tal, pero yo pensaba que bueno, como era médico pues no iba a tener mayor problema con la lactancia. Nada más lejos de la realidad. Tuve a mi hija, me dieron unas recomendaciones erróneas en el hospital del pecho cada 3 horas, 15 minutos. Es malo para ella darle antes de tiempo porque se puede empachar su estómago tal, y yo que era médico, o sea, me creí esas recomendaciones y a partir de ahí ya fue todo de mal en peor. Ya tuvo ictericia, después de la ictericia ya me recomendaron suspender la lactancia materna durante un tiempo para volver a recuperarla, tal, en fin, un cúmulo de circunstancias que hizo que mi lactancia fuera mixta. Entonces en ese momento, con una lactancia mixta y sin idea de lactancia, y después de haber visto que no podía confiar en los profesionales porque realmente no me estaban ayudando, empecé yo a investigar, empecé a informarme sobre lactancia de verdad. Me leí el libro de la Asociación Española de Pediatría, del manual de lactancia materna, y a partir de ahí pues empecé, digamos, el proceso de relactación que conseguí con 5 meses. Y bueno, después de eso pues seguí formándome en lactancia, seguí poniendo en práctica también mi actividad más relacionada con la lactancia y he tenido 3 hijos más y ningún otro problema de lactancia. O sea que realmente mi problema fue no estar lo suficientemente informada y por desgracia confiar en mis compañeros que pensaban que me iban a poder ayudar. El sistema sanitario ha mejorado muchísimo y bueno, pues eso es uno de los factores por los cuales ha mejorado mucho la lactancia. Hace apenas 30 años era habitual
que los niños se los llevasen nada más nacer y te los trajesen a las 12 o las 24 horas y que te dijesen 10 minutos cada 4 horas de cada pecho, y aún gracias si no te decían el primer día solo 2 minutos para que no te produzca grietas. Hoy en día hay unos cuantos hospitales en España que son hospitales amigos de los niños, es decir, donde las cosas se están haciendo pero que muy bien, y otros cuantos que no lo hacen perfecto pero que han mejorado mucho. Cada vez más los niños están al pecho nada más nacer, están en la habitación de la madre día y noche, se le da a la madre una información correcta, y cada vez hay más médicos, enfermeras, matronas que saben ayudar a la mamá cuando tiene alguna dificultad, cuando tiene unas grietas, cuando hay una mastitis. Los profesionales de salud pues, han cambiado en parte pues, porque se han actualizado, porque se han preocupado, porque se han estudiado, ha habido cursos, ha habido publicaciones, y en parte porque está habiendo un relevo generacional y porque entre los nuevos profesionales pues, cada vez hay más doctoras, más enfermeras, que ellas mismas han dado el pecho a sus hijos. A día de hoy no tenemos que irnos a una biblioteca especializada para poder conocer las últimas resoluciones o recomendaciones de la Asamblea Mundial de la Salud y mucho menos en temas de lactancia materna. De manera que cualquier persona en el ordenador de su casa puede acceder a esa información basada en evidencia científica. ¿Cómo es posible que el personal sanitario no pueda o no quiera acceder a esa información? La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias establece la obligación legal que tiene el personal sanitario de formarse adecuadamente y además de que su formación sea continuada, de actualizarse en su formación. Por tanto, no es admisible que una madre lactante a día de hoy sepa más de lactancia materna que un pediatra o que una matrona. Eso a día de hoy no es admisible. ¿Qué debemos hacer? Denunciar. Tenemos que denunciar al personal sanitario que no se actualiza. Denunciar en los servicios de atención e información al paciente, presentar las reclamaciones correspondientes y exigiendo esa actualización, porque es una cuestión prioritaria de salud pública y porque además estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional a nuestra salud y a las de nuestros hijos e hijas, recogido en la propia Constitución. En cuanto a los sanitarios del hospital, pues la ayuda fue más bien poca. Fue más bien poca. De hecho, las enfermeras se sorprendían de cosas que yo hacía para intentar alimentar a mi bebé sin tener que darle fórmula para ayudar al tema de la lactancia. Me decía, ¿me puedo quedar a mirar a ver cómo lo estás haciendo? El Sistema Nacional de Salud, en lo que refiere a la lactancia, pues necesita hacer muchos cambios. El primero de ellos es una formación académica desde el primer punto para un sanitario, que es la universidad. O sea, la lactancia materna no puede ser parte de un tema de 2 horas de una asignatura materno-infantil, de la parte infantil, con lo cual ya como que deja a un lado la madre y no, se debe abordar en el punto de una asignatura algo más compleja que un tema que se trata en 2 horas, que te dicen estudiate porque además suelen preguntar, y una vez que pasas esas 2 horas, pasa ese examen que te caen 3 preguntas y demás, ya nunca más te vuelven a hablar de lactancia materna. Y bueno, luego cuando llegas al trabajo te encuentras con el siguiente problema, la siguiente carencia del sistema de salud de aquí de España, que es la falta de tiempo que conlleva una falta de motivación por aprender de los profesionales. Y yo no tengo tiempo de trabajar, de dedicarle a esta madre, ¿cómo voy a hacer encima un curso? ¿Para qué? Si no lo voy a poder llevar a la práctica. Entonces, pues soluciones pues sería una buena base académica, de formación académica, empezando por la universidad, y después a nivel de ya profesional, que ejercitan su profesión y demás, pues dotar a las unidades pues con más personal, más tiempo, que la ratio de enfermera-paciente sea menor, donde tú pues tengas más tiempo para dedicar a una madre,
que no vaya a contrarreloj porque tienes que hacer 500.000 cosas más. Y bueno, y ya por el tercer punto yo creo que sería motivar a los profesionales, o sea, motivarlos con razones evidentes, científicas y demás, donde demostrarles que realmente la lactancia materna es algo mucho más que alimento, que no es solo del bebé, que también hay una madre que las hormonas propias del posparto le está jugando malas pasadas, que hay que apoyar también a esa madre, que hay una familia que hay que educar a ese padre también, que tiene que saber cómo ayudar a una madre en un momento determinado. Y bueno, educar también a toda la familia que está detrás de esos nuevos miembros de la familia, ¿no? Esos abuelos que son tan importantes, esa familia que hacen visita eterna al hospital y nadie cae en que están molestando, están impidiendo los primeros minutos de contacto de ese bebé con su mamá, con su papá. Y bueno, todo se reduce pues así a formación, a motivación y a más tiempo de atención al paciente, en este caso a la mamá y al niño, y también a la familia. Mi experiencia de lactancia empezó incluso antes de ser mamá, trabajando en una UBI de neonatos con niños prematuros, donde veía que a las mamás súper interesadas en dar el pecho. Yo llegaba jovencita y me desubicó un poco, porque hay mamás recién paridas que quieren dar el pecho, otras que no, porque no le ayudan a las que quieren, porque muchos porqués y realmente ahí empecé un poco a estudiar qué pasaba con la lactancia, cómo funcionaba, porque en algunos casos sí veía que había madres que amamantaban, en otros no. Y bueno, yo creía que estaba bien formada, que estaba estudiando lo suficiente, pero hace 2 años y medio fui madre yo, me tocó a mí ponerme a la otra cara de la película y realmente toda la información que yo había adquirido, la que usaba para ayudar a esas mamás y demás, pues se me volvió en contra mía. Me encontré miles de problemas, poquísima ayuda, por parte de mis compañeros tampoco. Nadie sabía cómo ayudarme, yo no sabía cómo solucionar los problemas que yo estaba viendo. La niña no cogía peso, yo me pasaba el día y la noche con la niña puesta al pecho y por más que insistía, nada, cuando íbamos al pediatra no ha cogido peso, estamos por debajo del percentil, un percentil que nunca supe si era el correcto o no, porque nadie me lo explicó. Y nada, yo pedía que por favor que me dijeran qué pasaba, que dónde estaba el problema, porque mi leche ellos decían que no la alimentaba. Si yo veía que la gente daba teta, los niños engordaban, ¿por qué la mía no? La niña tenía algún problema, yo tenía algún problema. Y bueno, a base de informarme, de investigar, me encontré con una asesora de lactancia y bueno, ya me invitó ahí a un grupo de lactancia que llevaba un poquito tiempo funcionando, pero que le hablaron muy bien. La primera vez que fui a un grupo, fui embarazada de mi primer hijo. Y la verdad es que fui casi engañada con mi cuñada, sin saber a dónde iba, un poco con miedo. Y fue fundamental en mi primera lactancia, me ayudaron muchísimo. Me encontré de hecho a Alba Padró, que ahora por suerte la tengo mucho más cerca, pero en ese momento fue una suerte contar con esas madres, esa ayuda. Cuando tuve a mi bebé tuve muchos problemas de lactancia y ir a ese grupo fue un regalo, porque enseguida me comprendieron, enseguida supieron darme soluciones, respuestas, apoyo sobre todo, y a pesar de que la lactancia no fue fácil, bueno, siempre las encontré allí para poder quejarme y me pudieran escuchar. A partir del 1956 en Estados Unidos empiezan a surgir grupos de la Liga de la Leche para intentar recuperar la cultura de la lactancia que se había perdido. No era bien lo que hacemos ahora, eran grupos que se reunían en casas de cada madre y se hacía un apoyo grupal en las casas. No había una cosa como muy institucional. Poco a poco la Liga de la Leche va cogiendo peso, se empiezan a formar monitoras y los grupos se empiezan a expandir por todo el mundo. Actualmente cuenta con más de 60 grupos
alrededor del mundo. Después de los grupos de la Liga de la Leche empezaron a surgir lo que se llama GAMS, son grupos de apoyo madre a madre. Estos grupos funcionan con dinámicas diferentes de los grupos de la Liga y son primeramente madres, ¿no? Son madres que prestan ayuda sin tener una formación específica de lactancia. En España empezaron a surgir a partir de los años 90, en Zaragoza, en Barcelona, y poco a poco se fueron extendiendo. Y sobre el año 2004 se vio la necesidad de que estos grupos, aparte de lo que sabían las madres, ¿no? De su propia experiencia, hubiera una parte de formación, porque la demanda de los grupos de apoyo a nivel de formación había aumentado mucho. Pasamos de resolver cosas como muy fáciles a cosas muy complicadas, ¿no? Y nos hacía falta tener más información. Entonces empiezan los grupos a formar sus asesoras para que las madres tengan las dos vertientes, su formación como madre y su formación teórica para poder complementar en los grupos. Bueno, mi experiencia con la lactancia comienza cuando yo estoy embarazada de mellizos, y me cuentan de los grupos de la Liga de la Leche y no los conocía. Y empecé a ir estando de 3 meses embarazada. Y la verdad es que fue muy interesante ver tantos casos, tantas mamás que acababan de dar a luz y muchísimas cosas que me fui enterando que realmente no tenía conocimiento de ello. Con lo cual, claro, al ser mi necesidad la de amamantar mellizos, en la Liga de la Leche me recomendaron acudir a otro grupo, a Multilacta, que era de madres con gemelos o mellizos o más. Y bueno, al ir ahí lo mismo, fue impresionante cómo ver a las mamás lactando, cómo se solucionaban las dudas y todas las cuestiones que las mamás llevaban con bebitos recién nacidos, ¿no? Ese fue mi comienzo. Durante todo el embarazo traté de leer lo que más que podía y tenía a mi alcance, porque realmente yo no sabía si iba a poder dar el pecho a mellizos. O sea, nunca lo había dado ni a un bebé y menos darle a 2. Apenas tuve a los bebés, como a las 2-3 semanas empecé a acudir. Y fue de mucha ayuda, ¿no? Porque todo lo que se pasa al principio, que es todo tan nuevo, todo tan difícil, con tantas cosas a la vez, y más con 2 bebés, realmente fue un gran apoyo. Tanto del grupo como, te diría, de la gente que tenía alrededor, ¿no? De mi familia, de mi hermana que lactó a sus hijos hasta los 3 años. Fundamental el apoyo de mi marido, porque bueno, se pasan muchos momentos que ellos ven sufrir, ¿no? A la mamá y te dicen, bueno, pues, si quieres dejarlo. Su apoyo emocional y de estar ahí con los bebés también fue muy importante. Producto de tanto cansancio al principio y después de la cesárea, un dolor que padecía en la espalda, que no podía ni coger a los bebés, más dar el pecho, acudí a una asesora que curiosamente es de aquí de Madrid, Gemma Cárcamo, de Multilacta, y ella a través de Skype pudo darnos una sesión, ¿no? de su asesoramiento vía Skype, y ahí con los bebés estuvimos, y la verdad es que fue de muchísima importancia, porque fue en ese momento el primer mes donde cómo es posible darle exclusivo a 2 bebés, yo no doy más de cansancio, y yo la tenía ella como referente, ¿no? Ella tiene 2 pares de mellizos, yo le decía, pero de verdad que le dabas exclusivo, y ahí comprendí que la importancia del bienestar de la mamá, ¿no? Que no había que dejarse la sangre por darle a los bebés solo lactancia exclusiva materna. El día de hoy que tienen 18 meses, los 2 siguen lactando, y la verdad es que es maravilloso a la vez de que es muy cansado, es un sacrificio, pero yo entiendo que hoy en día que puedo darles esto es como un regalo para ellos, ¿no?
Pues ahora mismo tenemos lo que son pues, las segundas tribus. Estas son los grupos de apoyo a la lactancia materna. Son todas aquellas mujeres que en su día pues, trabajaban juntas para transmitirse los conocimientos de lactancia pues, de generación en generación. Pues, las abuelas ayudando a las hijas, a toda la comunidad, ¿no? Pues ahora lo tenemos organizado en los grupos de apoyo. Es como una necesidad de compartir experiencias para también adquirir más confianza, adquirir más habilidades en lactancia materna. Son madres, venimos a reunir y a contarnos las experiencias, nos presentamos, vemos en qué punto estamos de la lactancia, qué problemas tenemos, porque casi siempre una madre ya ha pasado esa situación, te puede echar una mano o simplemente contándote la experiencia. Y de todas esas madres que amamantan o que han amamantado, porque a lo mejor hay madres que simplemente están en el grupo porque sienten la empatía y sienten la necesidad de estar todavía ahí en el grupo, aunque ahora mismo ya sus bebés no estén mamando, ¿no? Es como una especie de agradecimiento en el pasado a las madres que le ayudaron, pues estar ahí ayudando a otras madres, ¿no? Evidentemente los grupos de apoyo madre a madre, a pesar que el paradigma de los grupos de apoyo está cambiando y a veces a las madres les cuesta venir a los grupos y entender cómo funciona esta potencia del grupo, porque lo importante no es la asesora y sus conocimientos, sino es la potencia, la información que dan las otras madres. Bueno, a pesar de esto y a pesar de que registramos ciertas bajas y los movimientos de grupos de apoyo parecen estar un poquito de baja en estos momentos, sí que es cierto y sí que se ha demostrado que cuando las madres acuden a este tipo de grupos de apoyo a la lactancia, acuden menos después al pediatra, porque las dudas habituales de crianza las resuelven las demás madres. En mi segunda lactancia fue todo un poquito más complicado todavía porque tuve un accidente de tráfico y mi bebé tenía solamente un mes cuando tuve este accidente y estuve 2 meses ingresada en el hospital. Tener este entorno de madres que habían amamantado, que eran asesoras, fue fundamental para mí porque me ayudó a tirar adelante. La lactancia se convirtió en mi motor para levantarme cada día, para estar con mi bebé, y cuando volví a casa después de 2 meses pude volver a amamantar a mi bebé y eso fue increíble y de hecho ha hecho que toda la experiencia, por lo horrible que fuera y el dolor que sufrí, al final la experiencia fuera súper positiva. Pues las mamás hoy en día cuando llegan a su maternidad, sobre todo la primera sensación que verbalizan, la gran mayoría, es el sentirse solas, sentirse perdidas y muy vulnerables. De hecho, muchas mamás lo que te dicen es que a mí nadie me había explicado esto. Las comatronas están en un momento como muy determinado, ¿no? En el posparto inmediato, pero cada vez las lactancias estamos viendo que duran más y son más prolongadas y necesitamos a alguien que pueda acompañarlos durante todo ese tiempo. Aparte de las horas que tenemos los grupos de apoyo, que normalmente son 1 o 2 horas semanales, los grupos han visto cada vez más la necesidad de tener un contacto directo con las madres e inmediato, porque dudas de lactancia tienes durante todo el día, durante toda la semana, y si solo tenemos 2 horas para poder consultar, nos quedamos cortos. Los grupos de apoyo han fomentado la existencia de teléfonos, de mails de contacto, y en Alba Lactancia Materna llevo la friolera de 14 años atendiendo el teléfono de urgencias de Alba Lactancia. De hecho, lo hago porque una llamada de teléfono salvó mi lactancia y es maravilloso poder atender a madres en un momento muy difícil, ¿no? Realmente son momentos muy complicados y la diferencia entre el principio de la llamada y el final de la llamada es espectacular. Poder resolver esa situación que parece insuperable con 4 palabras y 4 indicaciones, pues es la parte que te hace seguir enganchada al teléfono. Y las consultas de mail igual, a pesar de que no son tan inmediatas, porque pueden pasar varias horas o así, sí que ofrecen un contacto directo con las madres y una ayuda importante, ¿no? Como cualquier grupo de apoyo de pacientes expertos, pues tiene una persona que más o menos lo dinamiza, que tiene más conocimiento sobre lactancia, que está formada, que es la asesora de lactancia. La asesora de lactancia viene pues un poquito a responder a aquellas cosas que entre las madres a lo mejor no acaban de responderse, a darle un poquito el punto de evidencia científica pues, para transmitir la información que, bueno, pues sí que es verdad que entre las madres de vez en cuando pues, sale algún mitos.
La figura de IBCLC, que significa, son las siglas de las palabras International Board Certified Lactation Consultant, que es consultora de lactancia certificada internacionalmente, surgió en el año 1985 por la necesidad que había de que hubiese un profesional que se encargase de apoyar de forma, digamos, basada en la evidencia a las madres y los bebés con problemas de lactancia. Entonces esto se formó una asociación y sobre todo lo importante es que se creó una vía de formación para que todos estos profesionales de la lactancia tuviesen la misma formación, la misma información y se pudiese ayudar a las madres de forma científica y uniforme, porque el problema muchas veces es que se recibe información diferente de cada profesional y esto es lo que crea muchísima confusión en las familias que quieren amamantar. La profesión de IBCLC es bastante nueva, como he comentado, en el 85 nació la profesión como tal. En nuestro país, en España, hay IBCLC desde 2002. En este momento hay unas 130, 140, que son poquitas, comparadas con otros países donde hay miles o en Estados Unidos que hay cientos de miles. De hecho, allí son una parte del equipo de trabajo normal en los hospitales y en muchos centros, y es lo que esperamos que llegue a ocurrir aquí también. En el 2008, varios profesionales que ya éramos IBCLC decidimos juntarnos y hacer una asociación. El objetivo principal es intentar dar a conocer esta figura en nuestro país para que las mujeres sepan que hay un profesional al que pueden recurrir cuando tienen problemas de lactancia, que está formado específicamente para apoyarlas, que está certificado, que nosotros pasamos un examen y además tenemos que repetir el examen cada 5 años para asegurarnos de que seguimos estando al día en nuestros conocimientos. Y este es el objetivo de la asociación, es decir, aquí estamos para ayudaros y os podemos asegurar que somos profesionales formados para ello. Originalmente soy médico de familia, pero hace ya 15 años que solo trabajo como IBCLC en una consulta en Madrid y mi trabajo cotidiano es simplemente acompañar a las madres que acuden, que pueden acudir porque tienen grietas o mastitis o porque el bebé no gana peso o porque no se agarra al pecho, es decir, las dificultades más frecuentes que se dan en este campo. Y en la consulta lo que hacemos es observar una toma, ver a la mamá, ver al bebé, ver cuáles son sus objetivos y qué podemos conseguir para que esa lactancia vaya bien. El 82% de madres buscan sus dudas habituales en Internet. Doctor Google es la fuente donde la mayoría de madres consulta y busca información, pero evidentemente si tú pones en Google "me duele el pecho", lo que encuentras es que o tienes un infarto o tienes un cáncer o te estás muriendo, con lo cual no es fácil encontrar la información adecuada para ti. Viendo que cada vez más madres nos preguntaban y resolvían sus dudas a través de Internet, entonces decidimos crear una aplicación móvil que resolviera las dudas de las madres de manera personalizada, que pudiéramos, mediante su perfil, su información, ofrecer respuestas exactas y que fueran precisas, que no tuvieran que estar buscando y eliminando informaciones que no son del todo correctas y pudieran ir directamente al grano. Y evidentemente Internet yo creo que ha sido la gran revolución en lactancia en los últimos años, que nos ha permitido conectarnos, hablar de lactancia, información. Ha sido clave para que la lactancia y el aumento de madres que amamantan sea una realidad. Los mayores obstáculos con los que yo me suelo encontrar como consultora de lactancia o asesora de lactancia suelen estar relacionados con la falta de apoyo que tienen las madres lactantes hoy en día. Y cuando digo falta de apoyo, me refiero a cualquier tipo de apoyo, desde el apoyo emocional o sentimental que pueda tener el entorno, la familia, los amigos, al apoyo institucional que pueda haber en la sociedad, en los trabajos, en la propia seguridad social y, por supuesto, la falta de apoyo que tienen las madres por parte del personal sanitario, que muchas veces tiene falta de formación, falta de ganas de mejorar, muchos prejuicios, muchos mitos que siguen extendiéndose a lo largo del tiempo y todo eso se traduce en que la madre se siente sola ante el peligro, a veces con mucha información, pero con muy poco apoyo, por tanto, duda de sí misma. Muy sorprendentemente, con mi segundo hijo tuve más problemas que con el primero. A pesar de que el parto fue muy fácil, muy rápido, tuve, pues, no sé, más problemas al principio, más grietas, más ingurgitación. Me duró 2 semanas o así que no
que no sé qué pasaba, tenía mucho dolor. Bueno, al final vi que el niño tenía frenillo y bueno, afortunadamente la información que tenía de lactancia me permitió salvar la lactancia porque llegué a tener dolor de una manera que ya no lo aguantaba. La lactancia era complicadísima, no había un buen agarre, yo tenía grietas, pues no sé, a las siguientes 12 horas yo ya tenía grietas, además unas grietas severas en ambos pezones, que no tardaron mucho tiempo en curar. Con la llegada de la revolución industrial, los médicos, hombres, son los que empezaron a hacerse cargo de la salud de las madres y de sus bebés. Hasta ese momento, el parto, la lactancia, la crianza, todo lo llevaban las madres y las matronas y entre ellas, ¿no? Y hasta ese momento, en ese momento son los hombres los que cogen la batuta, empiezan a escribir libros de cómo se debe criar a un niño, de cómo se debe alimentar a un niño. Y entonces es cuando nos meten el biberón a tope. Estos médicos piensan que en un laboratorio se puede crear mejor leche que la propia madre la puede crear, ¿no? Teniendo en cuenta que llevamos una evolución de millones de años, pues no señor, ellos piensan que en un laboratorio farmacéutico podemos hacer una leche muchísimo mejor que la que hace la naturaleza. Y las madres confiamos en ellos y empezamos a dar biberón. Y por eso hemos vivido inmersos en la cultura del biberón, que seguimos todavía, y por eso sigue siendo mucho más habitual ver a una madre dar el biberón, y por eso una madre en un parque dando el biberón provoca ternura, y una madre dando la teta en un parque provoca que la gente mire raro, miraditas no sé qué, hacen así, o peor aún, la invitan a que se marche a un sitio privado porque consideran que eso es obsceno o algo así. Todo esto viene por el cambio de las reglas de alimentación y del seguimiento de la salud de los niños. Afortunadamente, poco a poco la cosa se va encauzando, cada vez más madres deciden dar el pecho, cada vez más sanitarios están en contra de esas creencias absurdas y cada vez somos más las que luchamos por la lactancia materna y poco a poco lo estamos consiguiendo. Como veterinaria he podido aprender muchas cosas de lactancia que a lo mejor entre la población en general no se llegan a conocer y que luego me han ayudado mucho pues, con mis hijos y con mi trabajo como consultora después, porque en nuestros estudios pues, aprendemos todo lo referente tanto a la alimentación de las crías como a la lactancia en sí, a la leche y a todo lo que tiene relación pues eso, con ese tipo de alimentación. Además, sobre todo, pues, entre los animales, la lactancia natural es lo normal y queda muy claro que los sustitutos, las lactancias artificiales, son siempre peores, cosa que a veces en las perspectivas de la medicina humana pues eso no queda tan claro, ¿vale? Porque está muy normalizada la lactancia artificial en personas y se tiende a equiparar. Pero entre los animales, desde luego, tenemos claro que las crías que se tienen que alimentar de leches que no sean de su madre están mucho peor alimentadas, tienen muchos más riesgos de enfermar y es algo que no es deseable. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la mayoría de las asociaciones de pediatría del mundo son que los bebés deben tomar lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y a partir de ese momento y hasta al menos sus 2 primeros años de vida, combinarlos con otros alimentos. A partir de los 2 años en adelante, la decisión es de la madre y del niño. Entonces estas son las recomendaciones. Sin embargo, muchísima gente cree que en el momento en el que la madre se incorpora al trabajo, en España, dado que las bajas maternales son de 4 meses, esto ocurre a los 4 meses de vida del niño, que en ese momento ya se debe dejar la lactancia, se debe introducir papillas o cualquier otro tipo de alimento. Y esto en realidad no está bien, no es correcto. Lo correcto sería mantener la lactancia durante los 6 primeros meses y después introducir otro tipo de alimentos. Los bebés han mamado hasta el tiempo que ellos han querido y que sus madres les han dejado también y que las madres han querido. Se sabe hoy por un montón de razones, por testimonios históricos, incluso por comparación con animales, de que la mayor parte de bebés de la humanidad entre los 6 y los 9 meses empezaban a tomar otras cosas, además de la leche de las madres. Primero por eso, porque están súper bien ya adaptados a su medio y cogiendo cosas, ¿no? Dice, ¿y cuándo dejan los bebés humanos de amamantar del todo?
pues ha sido variabilísimo según culturas y hoy día todavía es muy variable, pero se sabe por testimonios históricos y por testimonios de la literatura y por pinturas y por esculturas, sabemos que la edad media de destete es en torno a los 3 años. A partir de los 3 años de media, y de media quiere decir que puede ser al año o puede ser a los 4 años, o a los 5 años o a los 6, pero la media son 3 años. Hay ejemplos innumerables en libros como la Biblia, pero luego en innumerables culturas. El mismo Corán nombra los 2 años, pero luego tienes de la literatura universal cifras de los 3 años. Hay un jeroglífico egipcio muy bonito que habla de los 3 años también que te llevé al pecho, ¿no? Así, entonces es en torno a los 3 años. Bueno, la verdad he tenido suerte. Me he encontrado comentarios de las abuelas que te dicen, bueno, pero si ya ha comido, ¿por qué vuelve a comer? O en verano, pero si acaba de tomar teta. Y entonces le dices, pues es que lo único que toma es teta. Si tiene sed y hay 40 grados, le tengo que volver a dar el pecho. Y a veces no lo entienden, ¿no? Pero en general me he encontrado con un entorno que ha apoyado mucho el que yo dé el pecho. Ya con el segundo niño pues no tenía tanta vergüenza de hacerlo en público, por ejemplo. El único comentario que me he encontrado así un poco de rechazo de un profesional de la salud que me tenían que operar y me dijo, bueno, tendrás que dejarlo. Mi hijo tenía 8 meses. Tendrás que dejarlo, ¿no? Porque bueno, le vas a dar hasta que vaya a la universidad o algo así. Y no sé, creo, no recuerdo qué le contesté, pero yo ya estaba tan segura de que era lo que quería hacer, de que quería seguir dándole el pecho todo el tiempo que pudiera, que al final no me llegó, pero entiendo que una madre que no tenga tanta seguridad en ese sentido, sí que le pueden hacer que su lactancia termine en ese momento. Y bueno, de resto, no, la verdad he tenido suerte. O sea, mi entorno ha aceptado muy bien y lo siguen ahora ya más, porque ya tengo muchísima más confianza en que nadie puede influir en el hecho de que yo dé el pecho a mi hijo, solo él y yo. En nuestro caso no nos han criticado porque sea muy grande. Lo que sí nota es que a veces te miran, pero bueno, a nosotros eso nos da exactamente lo mismo. Pero sí, notas que cuando ya tiene 2 años y de pronto dice, mami, teta, pues la gente empieza, uy, teta. Pero bueno, a nosotros nos da exactamente igual y ya está. Así que estamos seguros de que estamos haciendo lo mejor para ella y ya está. Y en estos momentos, pues en civilizaciones no influidas por la nuestra, que están ahí emperrados que si 6 meses, y como a los 6 meses y una semana no han comido algo, ya está todo el mundo palideciendo, ¿no? Cuando realmente los bebés, pues a veces hasta los 9 meses no muestran interés por otro. Hay algunos que hasta los 9 meses no muestran interés, ¿no? Y no cogen nada raro, ¿no? Pues en cada parte del mundo es diferente. Pues se sabe que los latinoamericanos pues suelen practicar lactancias así bastante prolongadas, hacia los 2 añitos. En el mundo árabe también se practican lactancias así prolongadas, en zonas de África también. En estos momentos, en países como el nuestro, pues empieza a haber una corriente de alargar la lactancia a cifras más cercanas a lo que se hacía toda la vida, no son prolongadas. Hoy día pues sigue siendo un hándicap tremendo para la inmensa mayoría de mujeres de países occidentales, de países industrializados, porque tenemos unas leyes laborales y un sistema de trabajo y de producción que emana directamente de la primera industrialización del 18, 17, 18, que está hecha por hombres. Son trabajos de hombres, hechos por hombres, para hombres, son trabajos enloquecedores. Es decir, lo que se trabaja en las fábricas es inhumano, o sea, son horas y horas. Al principio trabajaban los niños y la mujer se incorpora a unos horarios que son totalmente incompatibles con la crianza de criaturas, incompatibles. Y hoy día dices, bueno, pero hoy no estamos hablando de fábricas y humo, estamos hablando de lo que trabaja la gente en las oficinas y tal. Son trabajos enloquecedores, son trabajos que dices, no hay derecho, deberíamos cambiar. O sea, esto que habla de conciliación, y solo se les ocurre poner guarderías para conciliar. Dicen, hombre, empecemos a reflexionar cómo se está trabajando aquí. Dice, es verdad, ¿de verdad tenemos que empezar a las 8 y salir a las 9 de la noche? ¿No hay otra manera de trabajar? ¿Eso es compatible con criar a criaturas, con tener hijos? Pues es muy poco compatible. Entonces, es otro de los problemas graves y que tenemos que resolver y que se puede resolver porque hay países, alguno del norte de Europa, que lo ha resuelto con mejor acierto. En el nuestro es lamentable pues, que nuestros políticos piensen simplemente pues, que
una guardería lo arregla todo, ¿no? Y así nos va porque tenemos el índice de natalidad más bajo de toda Europa, o sea que no nos vamos a regenerar. Nacen los primeros movimientos feministas, ¿no? Y estos movimientos feministas inicialmente ven que todo lo que ha hecho la mujer durante siglos, que fundamentalmente ha sido además criar niños y ser una actividad muy desvalorizada por completo. Entonces resulta que los movimientos feministas nacen con mucha fuerza y nacen un poco desvalorizándose a sí mismas, diciendo nosotros lo que queremos es ser como los hombres y hacer lo que hacen los hombres. Y por supuesto ven la crianza como una carga. Entonces hay movimientos feministas iniciales pero que pueden llegar hasta los años 80, 90 e incluso actualmente algunos quedan que repudian un poco toda la parte de carga de maternidad, de crianza, así. La guerra entre las madres es una realidad que no existe. En realidad es una herramienta por parte de la prensa sensacionalista, los medios de comunicación, seguramente manipulados por la industria y los laboratorios para realmente dar visibilidad al sucedáneo, para generar polémica, para que unas madres y otras empiecen como a querer darse voz y a defender cuál es la elección de lactancia que ha hecho cada una. Sin embargo, no es una pelea entre nosotras. Entre nosotras, las madres realmente lo único que queremos es que nos dejen en paz y que nos dejen criar a nuestros hijos como queramos, sin que nos tengan que decir constantemente cómo lo tenemos que hacer, si está bien hecho o está mal hecho. Realmente la responsabilidad por parte de los demás es el saber acompañar en vez de entorpecer. Y entonces es eso, una herramienta que se utiliza para dar visibilidad a algo que no existe en realidad. Es verdad que puede haber un conflicto, que muchas veces es un conflicto interno dentro de las propias mujeres, de cada mujer en particular, entre lactancia artificial, lactancia natural, la teta y el biberón. Es verdad que eso genera conflicto porque es verdad pues, que son dos opciones un poco antagónicas. Pero lo que no es cierto es que exista enfrentamiento o que exista, pues no sé, rivalidad o animadversión o lucha, otro tipo de problemas y de conflictos reales entre madres que hayan elegido diferentes opciones. Porque bueno, a veces se crea polémica y se forman controversias que son un poco exageradas, sobre todo, ficticias, alimentadas pues, por los medios, en las redes sociales hoy en día, y muchas veces incluso pues, por intereses de empresas, de las empresas de la leche artificial, que les gusta un poco pues, darse notoriedad intentando pues, poner su opción como muy justificable y decir, pues tildar de alguna manera a los defensores o las defensoras de la lactancia materna pues, de radicales, de extremistas, de que odiamos al biberón y a las madres de biberón, cuando realmente no es así para nada. Sí que puede haber un conflicto interno por parte de cada madre a la hora de el tipo de alimentación que quiere ofrecer a su bebé, pero es un conflicto interno. Y es un conflicto para el que los profesionales, por ejemplo, tendrían que estar preparados a la hora de informar, dar información veraz, diciendo la verdad, no basándote, no infantilizando a las madres y haciéndoles creer lo que no es, porque una madre tiene derecho a tener toda la información para poder decidir libremente qué opción quiere. Ya supongo que porque gracias a que tuve tanto contacto con grupos de apoyo, por lo importante que era para mí la lactancia y porque me formé yo misma como asesora, sabía de la importancia de la lactancia materna. Cuando tuve este accidente y me encontré que no podía amamantar a mi bebé, pues pedí ayuda. Y pedí ayuda quizá de una forma que no hubiera esperado hacerlo antes, pero lo hice y es que pedí leche materna para mi bebé. Si podían darle leche materna mientras yo estuviera ingresada. La verdad es que pensaba que estaría ingresada un par de noches, no era consciente de que iban a ser 2 meses, pero la gente se volcó y tuve muchísimas madres dando leche a mi bebé y la verdad es que esto fue increíble a nivel de experiencia personal, como yo me sentía súper agradecida a estas mujeres por estar ayudándome. De hecho, insistían que no hacía falta que siguieran, que con lo que habían hecho era suficiente, pero seguían y al contrario, como las madres venían a mí y me daban las gracias por poder participar en esta increíble experiencia. A Laura no solamente le dieron leche en potecitos, sino que también le dieron leche directamente del pecho a algunas madres.
¿vale? A día de hoy, a veces cuando alguna de estas madres se encuentra a Laura y la ve, a mi hija, sienten como que hay un vínculo especial, que parte de ellas está en Laura, ¿no? Porque no sé si la palabra es nodriza o es... En parte también han sido madres suyas, no lo sé, pero el vínculo que tienen estas madres con mi hija es diferente. Y la miran sabiendo que tiene algo suyo, tienen algo de parte de ellas. No tenemos buenas estadísticas nacionales para saber exactamente cuál es la situación de la lactancia. La impresión que da es que en los últimos 30 años ha aumentado muchísimo el número de mamás que empiezan a dar el pecho. Puede que haya aumentado un poquito, aunque no mucho porque ya era muy alto, es decir, tradicionalmente en España 70-80% de las mamás, según las zonas, empezaban a dar el pecho, pero muchas en un par de semanas o 3 pues ya lo habían dejado por diversos problemas. Desde hace unas décadas pues cada vez es más fácil ver mamás que dan el pecho 6 meses, 1 año, 3 años, aunque también sigues viendo un número importante que siguen dando apenas 2-3 semanas, que si tienen grietas, que si el doctor me dijo, que si no engordaba. Da la impresión de que una vez has superado las dificultades en los primeros meses, luego ya es todo cuesta abajo. Lo mismo puedes dar 3 años que 1. Lo mejor de mi trabajo, tanto como consultora de lactancia como de codirectora en EduLacta, es que yo creo firmemente que con lo que hacemos estamos cambiando el mundo. Yo creo que sí, porque con la lactancia materna se cambian muchas otras cosas, porque la lactancia no es solo alimento, por tanto se cambia la manera de relacionarnos con los niños, mejora su salud, mejora la salud de las madres, mejora la salud de la sociedad en general, por tanto es mejor para todos. Entonces es algo que es muy reconfortante para mí. Lo mejor de mi trabajo como asesora es el ver cómo las mamás, a través de su maternidad, incluso de sus lactancias, son capaces de recuperar su confianza y su empoderamiento. Es decir, nosotras como asesoras no es que tú empoderes a nadie, sino que tú acompañas a la mamá en ese proceso de empoderamiento que muchas veces se da a través de la maternidad, porque es de las experiencias y las vivencias más potentes que podemos tener las mujeres. Y hay un sentimiento entre las mujeres que se llama sororidad, que significa el que nos apoyemos en lo bueno y en lo malo, tengamos cada una la forma de ver la vida que tengamos, es como algo que nos une, pese a nuestras diferencias. Y eso es algo que se hace muy visible y donde más se puede ver es en el momento de la maternidad. Que da igual de dónde venga cada una, qué creencias tenga, qué ideologías tenga, que cuando eres madre te sientes mucho más cerca y más unida al resto de mujeres. Yo no doy de mamar porque lo recomiende la OMS, ni porque sea lo mejor para mí, ni para prevenir la osteoporosis, ni en su momento porque quisiera evitar la depresión posparto, ni para que mi bebé esté más sana que otros, o prevenga ciertas enfermedades en el futuro. Yo no doy de mamar para oponerme a las hermanas que dan biberón, ni para ganarle ninguna batalla a la leche de fórmula, ni porque sea una moda o no esté de moda y me guste ir a la contra. Yo doy de mamar porque me da la gana, porque me sale de la teta. Yo doy de mamar porque me hace feliz, porque te hace feliz, porque me permite reencontrarme con generaciones de mujeres de dentro y fuera de mi familia. Gracias por existir, hija mía, por lucharte el inicio de esta lactancia junto a mí, por disfrutarla, por seguir haciendo posible tanta felicidad. Te amo, estoy aquí, estás aquí, ahí fuera, el mundo a nuestro alrededor gira, gira.
Thank